En este video vamos a hablar de dos profetas. En primer lugar Amós y luego Oseas. Hablemos de Amós. Empezamos hablando con la paternidad del libro de Amós. El autor es Amós, que lleva el nombre del libro. En cuanto a la bibliografía del autor, el profeta Amós era natural de Tecoa, en un pueblito muy pequeño cerca de Belén, a unos 15 kilómetros y a unos 20 kilómetros del sur del Mar Muerto. Bien, con esto podemos imaginarnos, darnos una idea del origen de Amós. No sabemos mucho acerca de sus padres, pero su libro revela algunos hechos acerca del profeta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bien, esta mención del terremoto es importante para darnos a entender, darnos una idea de cuando Amós profetizó. Aunque Amós era de Judá, es decir, el reino del sur, el profeta profetizó durante los reinados de Jeroboam II, es decir, entre los años 793 a 753 a.C. Entre los reyes que él profetizó están los reyes de Israel y de Usías, rey de Judá. El sacerdote Amasías rechazó al profeta rotundamente, sus profecías y sus palabras. No estaba de acuerdo con el profeta. Obviamente el mensaje de Amós, un mensaje de juicio, lo rechazó totalmente Amasías. Y obviamente Amós tuvo un ministerio difícil. En cuanto al nombre del libro, el libro lleva el nombre del mismo autor, que es Amós. Hablemos ahora acerca de la autenticidad del libro. Aunque el profeta no menciona a ningún otro libro, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, la historicidad y la autenticidad de Amós, del libro de Amós, es evidente en la Biblia. Por ejemplo, veamos en Hechos. Esteban cita a Amós 7:42. Dice así: y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Bien, Esteban, en su discurso en el libro de los Hechos, menciona a Amós. Amós, y esto, por ejemplo, está descrito en el capítulo 5 de Amós, en cuanto a lo que Esteban está citando. Veamos Amós capítulo 5, versos 25 y 27. Amós, bien, capítulo 5, verso 25, dice así: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Aquí vemos la cita de Esteban para confirmar la autenticidad del libro de Amós. También Jacob, en el mismo libro de los Hechos, citó a Amós.
por ejemplo, veamos Hechos capítulo 15, verso 16, dice lo siguiente. Dice, y con esto recuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repartiré sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bien, esta es una cita de Jacob, y él está citando una vez más a Amós. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 9, el verso 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para aquellos que sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová. Bien, aquí tenemos la cita de Esteban y de Jacob, y esto nos da evidencia de la autenticidad del libro de Amós. La fecha de escritura. Dijimos que Amós profetizó o ministró durante los reinados de Jeroboam II. Y también ministró durante el terremoto, como él menciona en verso 1, capítulo 1. Entonces, estas dos indicaciones nos ayudan a ver la fecha, la fecha de su ministerio. Y creemos que Amós ministró durante los años 765 a 750. Refiriéndonos a los profetas contemporáneos, ¿qué profetas existieron en el tiempo de Amós? Amós ministró durante los primeros años del profeta Oseas. Hay evidencia de que Oseas fue su contemporáneo. Referente a los temas principales de Amós. Veamos, el tema principal de Amós es obviamente el juicio venidero, la caída y la destrucción de Israel, el reino del norte. A esta etapa, el reino del norte estaba en pecado, y Dios ya estaba preparando a los enemigos, a Siria, para destruir Israel, el reino del norte. Y antes de hacer eso, envió a varios profetas, como el caso de Amós. También anunció el juicio contra las naciones alrededor de Judá e Israel. Otra de las cosas que menciona Amós es acerca de la dispersión final de Israel. No solamente la dispersión, pero también la restauración futura y la bendición de Israel. Esta es una profecía que esperamos ser cumplida durante el milenio. En estos son los temas que Amós se refiere en su libro. En cuanto al bosquejo del libro, podemos mencionar en primer lugar que hay 8 anuncios de juicio. Capítulo 1 y 2 hay un juicio contra Judá e Israel, y también contra 6 naciones: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Moab, Judá e Israel. Bien, esas son las naciones que van a enfrentar un juicio divino. Luego, capítulos 3 a capítulo 6, Amós anuncia
o mejor dicho, predica 3 sermones. Y esos sermones está hablando de la culpabilidad del pecado de la nación. Los 3 sermones está enfatizando en cuanto a la culpabilidad, la razón por la cual Dios va a traer un juicio contra el pueblo de Israel. Luego capítulos 7 al 9 tenemos 5 visiones. 5 visiones de las langostas, de fuego, de la plomada. Y luego hay un paréntesis ahí. Este paréntesis es un paréntesis histórico. Habla de la experiencia de Amós en Israel. Después de eso tenemos las visiones de las canastas de fruta. Y luego la de Jehová junto al altar. Y aquí tenemos entonces a 5 visiones en capítulo 7 a capítulo 9. Finalmente, Amós habla acerca de las 4 profecías de la restauración futura, capítulo 9 a capítulo 15. Él dice que Israel será restablecida, reestructurada. Habla también acerca de las abundantes cosechas, el regreso de los judíos después de la dispersión y finalmente da una profecía de paz y seguridad al pueblo de Israel. Entonces, Amós no solamente trae un mensaje de juicio, sino que es un mensaje balanceado. En primer lugar, juicio, y luego pronuncia la restauración futura de Israel. Bien, ahora hablemos de Oseas. Oseas. En primer lugar, hablemos de la paternidad literaria del libro de Oseas. El autor es Oseas. Como ya hemos visto, en cada libro, cada profeta lleva el nombre del libro. Y su significado es Jehová salva. Y este es un profeta de Israel que va a profetizar a Israel. Ahora veamos una pequeña bibliografía del autor. Oseas es hijo de Berí, un profeta de Israel, y tenía un ministerio largo. Es un ministerio, uno de los profetas que ministró alrededor de 40 años. Profetizó durante los reinados de Osías, Joás, Jotán, Ezequías, y estos son reyes del sur, pero también profetizó a los reyes del norte, entre ellos Manasés, Pequías, Peca y Osea. Bien, eso es en cuanto a su ministerio de 40 años. Es creído que el profeta Oseas fue llamado por Dios y le mandó a que se case con una prostituta, Gomer. Más tarde esta prostituta le fue infiel al profeta. Sin embargo, esta ilustración Dios usa para hablar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue infiel a Dios. Y también los 3 hijos de Oseas tienen un significado, como por ejemplo Jezreel, que significa Dios esparcirá. Lulu-Jama, que significa no compadecía. Y finalmente el otro hijo, llamado Lo-Amí, que significa no es mi pueblo. Estos 3 nombres de los hijos de Oseas tienen un significado, una profecía que está hablando en contra del pueblo de Israel. Aunque Oseas no relata la caída de Samaria,
la cautividad de Israel o la deportación de los israelitas, es creído que él presentó a todos estos eventos porque dice que él ministró durante el reinado de Ezequías, quien reinó desde los 715 a 686, que fue la caída de, perdón, 686. Estoy pensando en el 586, que fue la caída de Samaria, pero él ministró un poco más antes. Muy bien, en cuanto al nombre del libro, dijimos que el nombre del libro lleva el nombre del profeta. Hablemos ahora de la autenticidad del libro. De eso se trata, de que si este libro es auténtico, es aceptado en el canon como un libro auténtico, por las siguientes razones que voy a mencionar. Por ejemplo, el libro de Oseas ha sido citado en el Nuevo Testamento, ya sea por Cristo o por Pablo. Veamos en Mateo, por ejemplo, Cristo citó a Oseas. Mateo, veamos Mateo capítulo 2. Versículo 15, 2 capítulos 15, dice así: dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Bien, ahora veamos Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11 y el versículo 1. Oseas nos dice lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, aquí está la cita de Mateo. También Oseas capítulo 6, verso 6, es citado también. Oseas capítulo 6, verso 6, dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora veamos Mateo 9. Mateo 9 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 9, verso 26. Mateo capítulo 9. Aquí está. Verso 13. Id pues, aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque he venido para llamar a los justos y no a pecadores al arrepentimiento. Bien, aquí Jesucristo está citando a Oseas. También el apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ahí tenemos la cita de Pablo. Romanos y dice así, verso 26. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Y en Pablo cita a Oseas capítulo 1 y el versículo 11. Veamos lo que dice Oseas. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán a un solo
jefe y subirán de la tierra, porque de allí el día de Jezreel será grande. Bien, entonces Romanos 9:26 cita a Oseas, y también Romanos 9:25 cita a Oseas capítulo 23. Aquí estamos en Oseas, así que vamos a leer Oseas 2:23. Dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lurujama, y daré lo a mí. Tú eres mi pueblo, y él dirá: Dios mío. Ahora veamos Romanos 9:25. Pablo cita a Oseas en Romanos. Veamos Romanos 9:25. Dice: como también en Oseas, dice Pablo directamente usando el nombre de Oseas. Ya hemos visto que en ocasiones solamente mencionan los autores del Nuevo Testamento al profeta, pero en este caso menciona el nombre de Oseas. Y dice: llamaré a mi pueblo, al que no era mi pueblo, y a la que no amaba, amada. A la que no amaba se refiere a su esposa. Bien, entonces el Nuevo Testamento nos verifica que el libro de Oseas es un libro auténtico. A la fecha de escritura dijimos que el profeta ministró durante el reinado de Usías, eso quiere decir durante los años 790 a 739 antes de Cristo. También el profeta ministró hasta el profeta de Ezequías. Él ministró durante los años 715 a 686. Veamos los profetas contemporáneos. El profeta Oseas profetizaba durante los ministerios de Amós, Esías y Miqueas. Tres profetas por lo menos, uno en el norte y dos en el sur. Amós profetizó en el norte, y Isaías y Miqueas profetizaron al reino del sur. De hecho, tenemos aquí los profetas contemporáneos. En cuanto a los temas principales de Oseas, los temas principales de Oseas, aquí tenemos en primer lugar, habló acerca del pecado de Israel, habló claramente el pecado de Israel. Luego también mencionó del juicio, porque el pueblo de Israel pecó deliberadamente contra Dios como una ramera, abandonó el pueblo de Israel abandonó a Dios. Por esa razón Dios trajo un juicio, el juicio venidero de Israel. Entonces eso se cumplió durante el cautiverio en el 722 por medio de Asiria. Luego en el futuro, Oseas está hablando acerca del futuro, las bendiciones futuras de Israel. También Oseas está hablando del amor eterno de Dios, que se manifiesta. Se manifiesta y es claro, no solamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que a pesar de que Israel fue infiel, Dios todavía lo amaba y lo ama a Israel. A pesar de su prostitución, Dios continuó amando a Israel. Eso es en cuanto a los temas principales. Ahora veamos brevemente un bosquejo del libro. En primer lugar, en primeros capítulos del 1 al 3 está hablando de la historia, es decir, habla de Oseas, su matrimonio, la vida doméstica del profeta y
y su relación con su esposa y también los hijos. Luego tenemos discursos a la nación de Israel, capítulo 4 hasta el capítulo 14 hay varios discursos, 6 discursos por lo menos hablando del pecado de Israel. Bien, hemos hablado entonces acerca del profeta Oseas. Llevó un ministerio muy difícil, llevó un ministerio que en muchas ocasiones no aceptaron porque era un ministerio de juicio. Oseas vino a predicar juicio y obviamente el pueblo de Israel nunca le gustó escuchar, nunca le gustó aceptar ese mensaje de juicio. Y sin embargo también Oseas profetizó las bendiciones venideras del pueblo de Israel. Esas bendiciones van a venir en el futuro. Entonces todavía esperamos ciertas bendiciones para el pueblo de Israel. Y esos serán los eventos futuros. Bien, eso es todo por hoy y que Dios les bendiga.